Hola, soy Lourdes D'Ambrosio y tengo las palabras. Voy a comenzar a grabar el episodio 44, que es la continuación del anterior, que dedicamos a Julio Cortázar. Julio Cortázar, uno de los más grandes escritores latinoamericanos, que el 26 de agosto de 1914 nació y por eso este fin de agosto lo recordamos. Como es uno de mis autores favoritos, pero además es uno de los escritores de cuentos más famosos y preferidos, por eso yo creo que fue poco lo que leímos y hay una cantidad, una producción importante de cuentos, de los más variados, porque está desde el cuento policial hasta en historias de cronopios y famas. Tiene cuentos que hay un sector que se llama Manual de Instrucciones, que tiene desde instrucciones para dar cuerda a un reloj, instrucciones para subir una escalera, instrucciones o un manual sobre la caída del cabello. Entonces, hay una cantidad enorme de cuentos muy famosos y me pareció entonces poco dedicarle solamente un espacio donde leí poca cosa de él. Entonces, bueno, retomando, les voy a leer un resumen de lo que hablamos el otro día sobre sus datos biográficos. Julio Cortázar, hijo de padres argentinos, el papá tenía una misión diplomática, entonces estaba en Bélgica, y él nació en el año 1914 en Bruselas. En 1918 su familia se trasladó a la Argentina cuando la Primera Guerra Mundial. Tras haber estudiado letras y recibirse de maestro, trabajó como docente en el interior del país durante unos 5 o 6 años. En 1951 decidió radicarse en París, ciudad en la que trabajó como traductor de la UNESCO hasta su muerte ocurrida en el año 1984, a los 70 años. A partir de la publicación en el año 1963 de su más famosa novela, su obra principal, que es Rayuela, la más reconocida, la más traducida, la más vendida, formó parte, junto con Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, de lo que se conoce como el boom de la narrativa latinoamericana. Entre sus libros de cuentos figuran Bestiario, Las armas secretas, Todos los fuegos el fuego, Octaedro, Alguien que anda por ahí, Queremos tanto a Glenda y Deshoras. Publicó también las novelas Los Premios, 62 Modelo para Armar y el libro de Manuel. Hay obras póstumas, o sea, publicadas después de su muerte, como son Divertimento, El examen, Diario de Andrés Fava y Papeles inesperados. De Cortázar, entonces, les voy a leer uno de sus cuentos más famosos, que se llama Continuidad de los parques. Y dice así: había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de parcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado, como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa. Ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias,
No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal entibiaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado. Coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que da al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar, y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos, le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto 2 puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Continuidad de los parques de Julio Cortázar. Me parece maravilloso este cuento. Por eso se los quise leer. Y es un ejemplo de lo que es Cortázar escribiendo, de lo que es Cortázar contando, ¿no? Acuérdense que Continuidad de los parques también pertenece al libro de cuentos que se llama Final del juego, que fue publicado en el año 1956. Y de esa época data, por supuesto, ¿no? Bueno, ahora les voy a leer de historias de cronopios y de famas que se publicó en el año 1962 y que es un libro muy curioso. Yo les decía que se pueden encontrar varias partes en él. Hay una parte que se llama Manual de Instrucciones, hay otra parte que son las propias historias de cronopios y de famas, que son personajes creados por él, inventados por él, cronopios, que son como globulitos, y los famas, que bueno, entonces hay varias historias que son hasta graciosas con esos personajes. Él dice que los inventó un poco para sacarse esa contractura que le traía la escritura seria, difícil, ardua de alguna novela que había escrito antes. Entonces, bueno, y que allá en París eso iba a tener andamiento, el haber creado esos personajes ficticios y tan graciosos, porque en otros lugares, como por ejemplo en la Argentina, de repente no tenía salida ese tipo de literatura, pero sí en París que iban a respetar eso. Eso lo escribe en una carta a un amigo, dándole un poco la explicación de esos cronopios y famas. Bueno, de ese libro les voy a leer un cuentito corto que se llama Tía en dificultades, y porque me hace acordar un poco a mi familia, que es una familia muy numerosa también. Entonces dice así: ¿por qué tendremos una tía tan temerosa de caerse de espaldas? Hace años que la familia lucha para curarla de su obsesión, pero ha llegado la hora de confesar nuestro fracaso. Por más que hagamos, tía tiene miedo de caerse de espaldas, y su inocente manía nos afecta a todos, empezando por mi padre, que fraternalmente la acompaña a cualquier parte y va mirando el piso para que tía pueda caminar sin preocupaciones. Mientras mi madre se esmera en barrer el patio varias veces al día, mis hermanas recogen las pelotas de tenis con que se divierten inocentemente en la terraza y mis primos borran toda huella imputable a los perros, gatos, tortugas y gallinas que proliferan en casa. Pero no sirve de nada.
Tía solo se resuelve a cruzar las habitaciones después de un largo titubeo, interminables observaciones oculares y palabras destempladas a todo chico que ande por ahí en ese momento. Después se pone en marcha, apoyando primero un pie y moviéndolo como un boxeador en el cajón de resina. Después el otro, trasladando el cuerpo en un desplazamiento que en nuestra infancia nos parecía majestuoso. Y tardando varios minutos para ir de una puerta a otra. Es algo horrible. Varias veces la familia ha procurado que mi tía explicara con alguna coherencia su temor a caerse de espaldas. En una ocasión fue recibida con un silencio que se hubiera podido cortar con guadaña. Pero una noche, después de su vasito de esperidina, tía condescendió a insinuar que si se caía de espaldas no podría volver a levantarse. A la elemental observación de que 32 miembros de la familia estaban dispuestos a acudir en su auxilio, respondió con una mirada lánguida y 2 palabras: lo mismo. Días después, mi hermano, el mayor, me llamó por la noche a la cocina y me mostró una cucaracha caída de espaldas debajo de la pileta. Sin decirnos nada, asistimos a su vana y larga lucha por enderezarse, mientras otras cucarachas, venciendo la intimidación de la luz, circulaban por el piso y pasaban rozando la que yacía en posición de cúbito dorsal. Nos fuimos a la cama con una marcada melancolía, y por una razón u otra volvió a interrogar a tía. Nos limitamos a aliviar en lo posible su miedo, acompañarla a todas partes, darle el brazo y comprarle cantidad de zapatos con suelas antideslizantes y otros dispositivos estabilizadores. La vida siguió así, y no era peor que otras vidas. Me pareció muy bueno este cuento, cortito, pero que nos da la pauta es gracioso y a la vez nos da la pauta de lo que es esa familia, ¿no? De los cuidados, de la relación entre ellos. Sigue otro cuento que se llama Tía explicada o no, y bueno, se lo voy a leer también. Dice así: quien más quien menos, mis 4 primos carnales se dedican a la filosofía. Leen libros, discuten entre ellos y son admirados a distancia por el resto de la familia, fiel al principio de no meterse en las preferencias ajenas e incluso favorecerlas en la medida de lo posible. Estos muchachos que me merecen gran respeto se plantearon más de una vez el problema del miedo de mi tía, llegando a conclusiones oscuras, pero tal vez atendibles. Como suele ocurrir en casos parecidos, mi tía era la menos enterada de estos cabildeos, pero desde esa época la deferencia de la familia se acentuó todavía más. Durante años hemos acompañado a tía en sus titubeantes expediciones a la sala del antepatio, del dormitorio al cuarto de baño, de la cocina a la alacena. Nunca nos pareció fuera de lugar que se acostara de lado y que durante la noche observara la inmovilidad más absoluta, los días pares del lado derecho y los impares del izquierdo. En las sillas del comedor y del patio, tía se instala muy erguida. Por nada aceptaría la comodidad de una mecedora o un sillón Morris. La noche del Sputnik, la familia se tiró al suelo en el patio para observar el satélite, pero tía permaneció sentada y al día siguiente tuvo una tortícolis horrenda. Poco a poco nos fuimos convenciendo y hoy estamos resignados. Nos ayudan nuestros primos carnales, que aluden a la cuestión con miradas de inteligencia y dicen cosas tales como: tiene razón, pero ¿por qué? No lo sabemos y ellos no nos quieren explicar. Para mí, por ejemplo, estar de espaldas me parece comodísimo. Todo el cuerpo se apoya en el colchón o en las baldosas del patio. Uno siente los talones, las pantorrillas, los muslos, las nalgas, el lomo, las paletas, los brazos y la nuca que se reparten el peso del cuerpo y lo difunden, por decir así, en el suelo. Lo acercan tan bien y tan naturalmente a esa superficie que nos atrae vorazmente y parecería querer tragarnos. Es curioso que a mí estar de espaldas me resulte la posición más natural y a veces sospecho que mi tía le tiene horror por eso. Yo la encuentro perfecta y creo que en el fondo es la más cómoda. Sí, he dicho bien, en el fondo, bien en el fondo, de espaldas. Hasta me da un poco de miedo, algo que no consigo explicar. ¿Cómo me gustaría ser como ella y cómo no puedo? Tía explicada o no, es también un cuento de historias de cronopios y de famas que fue publicado en el año
1962 por Julio Cortázar. Este es otro cuento de otro tipo. También habla de una familia y se llama Conducta en los velorios. Y dice así: no vamos por el anís, ni porque hay que ir, ya se habrá sospechado. Vamos porque no podemos soportar las formas más solapadas de la hipocresía. Mi prima segunda, la mayor, se encarga de cerciorarse de la índole del duelo. Y si es de verdad, si se llora porque llorar es lo único que les queda a esos hombres y mujeres entre el olor a nardos y a café, entonces nos quedamos en casa y los acompañamos desde lejos. A lo sumo mi madre va un rato y saluda en nombre de la familia. No nos gusta interponer insolentemente en nuestra vida ajena a ese diálogo con la sombra. Pero si de la pausada investigación de mi prima surge la sospecha de que en un patio cubierto o sala se han armado los trípodes del camelo, entonces la familia se pone sus mejores trajes, espera que el velorio esté a punto y se va presentando de a poco, pero implacablemente. En Pacífico, nuestro barrio, las cosas ocurren casi siempre en un patio con macetas y música de radio. Para estas ocasiones los vecinos condescienden a apagar las radios y quedan solamente los jazmines y los parientes, alternándose contra las paredes. Llegamos de a uno o de a dos, saludamos a los deudos, a quienes se reconoce fácilmente porque lloran apenas ven entrar a alguien, y vamos a inclinarnos ante el difunto, escoltados por algún pariente cercano. 1 o 2 horas después, toda la familia está en la casa mortuoria, pero aunque los vecinos nos conocen bien, procedemos como si cada uno hubiera venido por su cuenta y apenas hablamos entre nosotros. Un método preciso ordena nuestros actos. Escoge los interlocutores con quienes se departe en la cocina, bajo el naranjo, en los dormitorios, en el zaguán, y de cuando en cuando se sale a fumar al patio o a la calle, o se da una vuelta a la manzana para ventilar opiniones políticas y deportivas. No nos lleva demasiado tiempo sondear los sentimientos de los deudos más inmediatos, los vasitos de caña, el mate dulce y los particulares livianos son el puente confidencial. Antes de medianoche, estamos seguros, podemos actuar sin remordimientos. Por lo común, mi hermana, la menor, se encarga de la primera escaramuza. Diestramente ubicada a los pies del ataúd, se tapa los ojos con un pañuelo violeta y empieza a llorar. Primero en silencio, empapando el pañuelo a un punto increíble. Después con hipos y jadeos y finalmente le acomete un ataque terrible de llanto que obliga a las vecinas a llevarla a la cama preparada para esas emergencias, darle a oler agua de azahar y consolarla, mientras otras vecinas se ocupan de los parientes cercanos bruscamente contagiados por la crisis. Durante un rato hay un amontonamiento de gente en la puerta de la capilla ardiente, preguntas y noticias en voz baja, encogimientos de hombros por parte de los vecinos, agotados por un esfuerzo en que han debido emplearse a fondo, los deudos amenguan en sus manifestaciones. Y en ese mismo momento mis 3 primas segundas se largan a llorar sin afectación, sin gritos, pero tan conmovedoramente que los parientes y vecinos sienten la emulación, comprenden que no es posible quedarse así descansando mientras extraños de la otra cuadra se afligen de esa manera, y otra vez se suman a la deploración general. Otra vez hay que hacer sitio en las camas, apantallar a señoras ancianas, aflojar el cinturón a viejitos convulsionados. Mis hermanos y yo esperamos por lo regular en este momento para entrar en la sala mortuoria y ubicarnos junto al ataúd. Por extraño que parezca, estamos realmente afligidos. Jamás podemos oír llorar a nuestras hermanas sin que una congoja infinita nos llene el pecho y nos recuerde cosas de la infancia, unos campos cerca de Villa Albertina, un tranvía que chirriaba al tomar la curva por la calle General Rodríguez en Banfield, cosas así, siempre tan tristes. Nos basta ver las manos cruzadas del difunto para que el llanto nos arrase de golpe, nos obligue a taparnos la cara avergonzado y somos 5 hombres que lloran de verdad en el velorio, mientras los deudos juntan desesperadamente el aliento para igualarnos, sintiendo que cueste lo que cueste deben demostrar que el velorio es el de ellos, que solamente ellos tienen derecho a llorar así en esa casa. Pero son pocos y mienten, eso lo sabemos por mi prima segunda la mayor y nos da fuerza. En vano acumulan los hipos y desmayos. Inútilmente los vecinos más solidarios los apoyan con sus consuelos y reflexiones, llevándolos y trayéndolos para que descansen y se reincorporen en la lucha.
Mis padres y mi tío mayor nos reemplazan ahora. Hay algo que impone respeto en el dolor de estos ancianos que han venido desde la calle Humboldt, 5 cuadras contando desde la esquina para velar al finado. Los vecinos más coherentes empiezan a perder pie, dejan caer a los deudos, se van a la cocina a beber grapa y a comentar. Algunos parientes, extenuados por 1 hora y media de llanto sostenido, duermen estertorosamente. Nosotros nos relevamos en orden, aunque sin dar la impresión de nada preparado. Antes de las 6 de la mañana somos los dueños indiscutidos del velorio. La mayoría de los vecinos se fueron a dormir. Los parientes yacen en diferentes posturas y grados de abotagamiento. El alba nace en el patio. A esa hora mis tías organizan enérgicos refrigerios en la cocina. Bebemos café hirviendo, nos miramos brillantemente al cruzarnos en el zaguán o los dormitorios. Tenemos algo de hormiga yendo y viniendo, frotándose las antenas al pasar. Cuando llega el coche fúnebre, las disposiciones están tomadas. Mis hermanas llevan a los parientes a despedirse del finado antes del cierre del ataúd, lo sostienen y confortan, mientras mis primas y mis hermanos se van adelantando hasta desalojarlos, abreviar el último adiós y quedarse solos junto al muerto. Rendidos, extraviados, comprendiendo vagamente pero incapaces de reaccionar, los deudos se dejan llevar y traer. Beben cualquier cosa que se les acerca a los labios y responden con vagas protestas inconsistentes a las cariñosas solicitudes de mis primas y mis hermanas. Cuando es hora de partir y la casa está llena de parientes y amigos, una organización invisible pero sin brechas decide cada movimiento. El director de la funeraria acata las órdenes de mi padre. La remoción del ataúd se hace de acuerdo con las indicaciones de mi tío el mayor. Alguna que otra vez, los parientes llegados a último momento adelantan una reivindicación destemplada. Los vecinos, convencidos ya de que todo es como debe ser, los miran escandalizados y los obligan a callarse. En el coche de duelo se instalan mis padres y mis tíos. Mis hermanos suben al segundo y mis primas condescienden a aceptar algunos de los deudos en el tercero, donde se ubican envueltas en grandes pañoletas negras y moradas. El resto sube donde puede, y hay parientes que se ven precisados a llamar un taxi. Y si algunos, refrescados por el aire matinal y el largo trayecto, traman una reconquista en la necrópolis, amargo es su desengaño. Apenas llegan al cajón al peristilo. Mis hermanos rodean al orador designado por la familia o los amigos del difunto y fácilmente reconocible por su cara de circunstancias y el rollito que le abulta en el bolsillo del saco. Estrechándole las manos le empapan las solapas con sus lágrimas, lo palmean con un blando sonido de tapioca y el orador no puede impedir que mi tío menor suba a la tribuna y abra los discursos con una oración que es siempre un modelo de verdad y discreción. Dura 3 minutos, se refiere exclusivamente al difunto, acota sus virtudes y da cuenta de sus defectos sin quitar humanidad a nada de lo que dice. Está profundamente emocionado y a veces le cuesta terminar. Apenas baja, mi hermano el mayor ocupa la tribuna y se encarga del panegírico en nombre del vecindario, mientras el vecino designado a tal efecto trata de abrirse paso entre mis primas y hermanas que lloran colgadas de su chaleco. Un gesto afable pero imperioso de mi padre moviliza el personal de la funeraria. Dulcemente empieza a rodar el catafalco y los oradores se quedan al pie de la tribuna mirándose y estrujando los discursos en sus manos húmedas. Por lo regular, no nos molestamos en acompañar al difunto hasta la bóveda o sepultura, sino que damos media vuelta y salimos todos juntos, comentando las incidencias del velorio. Desde lejos vemos cómo los parientes corren desesperadamente para agarrar alguno de los cordones del ataúd y se pelean con los vecinos que entre tanto se han posesionado de los cordones y prefieren llevarlos ellos a que los lleven los parientes. Conducta en los velorios de Historias de Cronopios y Famas de Julio Cortázar. Y bueno, hasta la próxima.